Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Les damos una bienvenida desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés y en la tarde de hoy los voy a acompañar con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el sector manufactura, con la temática titulada Sesión 8, Estándares de Seguridad en el apilamiento de materiales en sector de manufactura. Para esto le vamos a dar la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Michael Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, tecnólogo en salud ocupacional, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, auditor interno ISO 45001 y decreto 1072 de 2015. Ingeniero Joseph, muy buenas tardes y bienvenido. Angélica, muy buenas tardes a todos nuestros asistentes del día de hoy. Permítanme un segundo, organizo mi pantalla. Ya. Angélica, muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a comenzar esta sesión educativa con este tema de apilamiento de mercancías. Corresponde a lo que ya estamos en la sesión 8 de nuestra ruta del conocimiento. Les quiero recordar que nuestra sesión 9 es sobre la coexistencia del riesgo mecánico y el riesgo eléctrico, claves para su gestión, y esta la estaremos realizando en el miércoles 25 de septiembre, última semana de septiembre, para que también nos acompañe. Dando inicio a este taller, pues como es adecuado, no es adecuado, sino es costumbre, vamos a comenzar con una frase que nos dice: la eficiencia es hacer cosas bien, la efectividad es hacer cosas correctas. ¿Por qué traigo a colación esta frase? Porque si bien no tenemos una normatividad estricta en todo lo que es el manejo de todo lo que es la gestión de almacenes y el apilamiento de mercancías, cuando visitamos las empresas, cuando estamos gestionando, es decir, cuando estamos apoyando, recordemos algo, y esto lo digo creo que todos los seminarios y soy reiterativo. Seguridad y salud en el trabajo apoya el correcto funcionamiento de la operación. Y cuando digo que apoya el correcto funcionamiento de la operación, es decir, que las medidas que implementamos deben estar armonizadas al proceso como tal de la empresa, de la actividad misional, de la operación. En ese orden de ideas, nuestro trabajo apoya a evitar pérdidas desde el punto de vista de generación de accidentes de trabajo, pero también a evitar pérdidas en tiempo, a evitar pérdidas materiales para la empresa y sobre todo a mejorar el rendimiento de los procesos. Entonces, no veamos la seguridad en un trabajo desde el punto de vista reduccionista, que solamente estamos orientados a evitar el accidente de trabajo y la enfermedad laboral. No, la seguridad y la salud en el trabajo bien aplicada puede darle una mayor rentabilidad al proceso desde el punto de vista de las recomendaciones que hagamos en pro de evitar los accidentes de trabajo y la enfermedad laboral. Con esto en mente, vamos a partir nuestra comunidad educativa el día de hoy. ¿Me están escuchando bien, Angélica? Sí, pero no hemos hecho el sondeo, entonces antes de No, ya vamos a hacer el sondeo, ya te doy paso. Listo, Inge, perfecto. Quedó Listo. súper. Entonces, el objetivo general de nuestra sesión va enfocado a articular las estrategias de la gestión de almacenes con los lineamientos de seguridad en el apilamiento de mercancías para fortalecer las actividades propias de la operación desde la identificación de peligros y el dinamismo propio de los procesos que tienen que ver con la gestión de almacenes en cuanto pues, al movimiento de mercancía. Como objetivos específicos, vamos a tener identificar los puntos críticos del apilado, del proceso de apilado,
y los peligros inherentes al proceso, describir los lineamientos de seguridad en el apilamiento de mercancías. Vamos a tener un gran tiempo de la sesión en cuanto a identificar las diferentes formas y estrategias y todo lo relacionado con lo que es el apilamiento. Y finalmente, articular estrategias desde seguridad y salud en el trabajo con el proceso en pro de la mejora en la efectividad de la operación. Como les digo, no pensemos solamente en el evitar accidentes de trabajo, sino en darle un valor agregado desde seguridad y salud en el trabajo al rendimiento y a la efectividad del proceso. En este orden de ideas, pues vamos a dar paso a Angélica, que nos va a apoyar con las preguntas de nuestro sondeo habitual. Angélica, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, ingeniero. Bueno, le recordamos a todas las personas conectadas que a lo largo de esta acción educativa realizaremos 2 sondeos, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros asistentes y el objetivo del sondeo final es saber con cuáles se retiran. Es importante que sepan que esta evaluación o este sondeo inicial ni el final son determinantes para entregar su certificado. Vamos con la primera pregunta de nuestro sondeo inicial. La estabilidad en el apilamiento de mercancías depende de A, la forma de apilado de las mercancías, B, el material que se apile según su envase, C, la altura de la pila según su empaque, D, la relación ancho-alto de la pila. Por favor, seleccionen la respuesta que consideren correcta. Vamos a conocer el resultado de esta primera pregunta. Dice A, la forma del apilado de la mercancía, 46%, B, el material que se apile según su envase, 22%, C, la altura de la pila según el empaque, 10%, D, la relación ancho-alto de la pila, 22%. Vamos con la segunda pregunta de nuestro sondeo. La altura de la pila depende principalmente de A, el espacio vertical de la bodega, B, la cantidad de material de inventario, C, la resistencia del empaque versus envase, D, la geometría del envase versus el empaque. Bueno, vamos a ver el resultado de la segunda pregunta. Dice A, el espacio vertical de la bodega 25%, B, la cantidad de material de inventario 14%, C, la resistencia del empaque versus el envase 39%, D, la geometría del envase versus el empaque 23%. Vamos con la tercera y última pregunta. La organización de la mercancía en estantes corresponde a las de mayor volumen en la parte inferior, B, las de mayor peso en la parte inferior, C, las de menor volumen en la parte inferior, D, las de menor peso en la parte inferior. También les recordamos que si a lo largo de esta acción educativa tienen alguna pregunta que hacerle al ingeniero Joseph, lo pueden hacer a través del chat. No, vemos el resultado, dice A, las de mayor volumen en la parte inferior 17%, B, las de mayor peso en la parte inferior 74%, C, las de menor volumen en la parte inferior 6% y D, las de menor peso en la parte inferior 2%. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por sus respuestas y ahora sí entonces, ingeniero Joseph, vamos a continuar con nuestra acción educativa del día de hoy. Angélica, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos una gran diferencia de conceptos en nuestros asistentes. Pues vamos a comenzar por los peligros en el apilamiento de mercancías. También soy reiterativo con este comentario. Es fundamental conocer el proceso, porque dependiendo de las características del proceso, asimismo se deben implementar las medidas de control. Entonces, pues vamos a mirar los 6 pasos del proceso de gestión de almacenes. ¿Y por qué por qué hablamos del concepto de gestión de almacenes? Porque en los diferentes momentos, vamos a verlo, siempre vamos a tener que ver con las pilas, es decir, con el apilado de mercancías. En el momento de la recepción, que es la llegada del material a la empresa, pues claro, dependiendo de las características de cómo venga el material,
asimismo va a ser pues su recepción, es decir, su impacto en el proceso. Esto tiene que ver con pues, el tamaño del vehículo, las características de la carga, las características geométricas de resistencia, la señalización, una serie de factores. Entonces, pues si empezamos a hablar de medidas de control a implementar, la primera pregunta es, ¿inspeccionamos la carga antes de descargarla? Y esa inspección de la carga es necesaria, ¿por qué? Porque verificamos en todos los procesos de traslado, todos, pues hay movimiento de la carga. La pregunta es, en el movimiento de la carga, en esos procesos de cargue y traslado de la carga por medio de un vehículo, ¿se puede generar algún daño o alguna situación que pueda afectar la estabilidad de la carga y al momento de recibirla generar un incidente o un accidente? Es la pregunta que nos debemos hacer. En el segundo, pues la retirada. ¿Cómo retiramos esa mercancía que nos llegó a la ubicación? Es decir, al almacenamiento. Es poner la carga en la ubicación de la bodega de acuerdo a las características de la bodega. Entonces, pues claro, es seleccionar qué ayudas mecánicas voy a utilizar, si tengo que hacer algún acondicionamiento de la mercancía, que es lo que llamamos picking, dependiendo pues también de las características de la mercancía, pues asimismo va a ser el picking o acondicionamiento y también pues el proceso misional de la empresa. En el almacenamiento, que pues es el grueso de precisamente de esas técnicas de apilamiento, pues fundamental. En la recolección, es decir, cómo vamos haciendo el inventario, cómo vamos haciendo la búsqueda, porque es que es diferente, porque siempre en lo que es sector manufactura, cuando hablamos de una bodega de almacenamiento, hablamos que recibimos materias primas e insumos, pero también estamos hablando que ubicamos nuestro producto terminado. Entonces, es cómo esa recolección está enfocada en cómo buscamos los materiales y las materias primas y los insumos pues, que necesitamos para nuestro proceso, pero también va enfocado a cómo ubicamos ese producto terminado para su entrega y distribución. Pues el embalaje es fundamental, muy importante. ¿Por qué? Porque es que no solamente, cuando ya hablamos de la distribución del producto, no hablamos solamente de las pilas, de la conformación de las pilas, sino tenemos que hablar de conformar las pilas para organizarlas para su entrega, es decir, para su cargue y distribución, pues al consumidor como tal. Y el envío, es decir, cómo las disponemos en los vehículos para su entrega dependiendo también las características de nuestro usuario final. Entonces, démonos cuenta que en los diferentes procesos de la gestión de almacén, en las diferentes actividades del proceso de gestión de almacenes, pues debemos tener muy claro el uso o el apilamiento de la mercancía para evitar que haya algún evento en cualquiera de estas 6 actividades. Otro aspecto a tener en cuenta en la caracterización del proceso son las condiciones del proceso. El dinamismo de la operación, es decir, los tiempos de proceso en la recepción, en el acondicionamiento, si lo hay o no lo hay, en la ubicación en las posiciones, si tenemos estantería o si tenemos almacenamiento en piso, y la entrega a nuestros procesos o la entrega a nuestros clientes. Volumen de la mercancía versus el espacio en la bodega. Entonces, en logística siempre vamos a tener el punto crítico es el espacio. Ninguna bodega se salva de esto, porque es que la operación logística es costosa, es realmente costosa. Entonces tenemos que aprovechar, darle el uso óptimo al espacio para disminuir los costos de operación, porque todo en la empresa es costos. Entonces, precisamente, por esas características de espacio versus cantidad de material a almacenar en cuanto a volumen, pues es que cometemos muchos pecados. Y esos pecados, cuando hablo de pecados, estoy hablando de esas condiciones de apilamiento, que es lo que nos puede conducir a incidentes o accidentes de trabajo. Las operaciones realizadas de la bodega,
¿En qué sentido? En lo que es la recepción, ubicación, acondicionamiento, es decir, picking y la entrega, la forma de apilamiento, los materiales empleados y las ayudas mecánicas. También debemos tener en cuenta el método de organización en el almacén. Si es un almacenaje ordenado, por ejemplo, que siempre va a ir la mercancía en el mismo sitio, sin importar la cantidad de mercancía, sin importar el tiempo, es decir, son bodegas fijas. Se asigna un lugar fijo y predeterminado a cada producto. Están adecuados a las características particulares que puedan presentar y no se puede colocar más mercancía que la del mismo tipo. Hay otro método de organización que es el almacén caótico, es decir, el almacenaje se realiza a medida que se va recibiendo una mercancía sin atender ningún orden predeterminado, es decir, método del hueco libre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde ubico la mercancía? Donde hay espacio. Y esto se da sobre todo, además que tengamos en cuenta que es que podemos tener en nuestra empresa almacenes con diferentes métodos. Por ejemplo, el de producto terminado, pues lo podemos tener como un almacenaje ordenado porque siempre vamos a saber qué es lo que estamos produciendo. Necesitamos controlar ese inventario de producto terminado, entonces podemos tener este tipo de organización de almacén. Pero en recepción de materia prima e insumos, o por ejemplo, para los temas de almacenamiento, de mantenimiento, lo que es la recepción de partes y otros, entonces pues podemos tener un almacén caótico. El nombre de caótico no significa que el almacén esté desordenado, que esté desorganizado, que le falte orden, no. Es el nombre que se le da porque es que es aprovechar el espacio, por eso también se llama el hueco libre, el método del hueco libre, porque es almacenar el espacio dependiendo de la rotación de la mercancía y de los espacios disponibles. Y tenemos el método de flujo de entrada y salida, que corresponde, que también se llama FIFO, First In, First Out, primero en salir, primero en entrar, primero en salir, que es precisamente que está enfocado a lo que es la rotación del inventario. Esto va enfocado también sobre todo a lo que son perecederos, industria de alimentos. ¿Por qué? Porque es que los tiempos de vencimiento del producto pues obligan a que lo que esté entrando pues se vaya gastando para generar producto terminado, y el producto terminado que se va produciendo pues se vaya liberando para su entrega al usuario final. Es claro, o debo hacer la claridad, que este seminario no va enfocado precisamente, va enfocado al almacenamiento de materiales que son no perecederos. La industria de alimentos, precisamente por las características de su materia prima, tienen otros criterios de almacenamiento. Aquí nos vamos a limitar a lo que es el almacenamiento de mercancías que corresponden a no perecederos. Factores del proceso que impactan la seguridad. Entonces, falta de competencias, es decir, habilidades de la forma de apilado acorde a las características de la mercancía. Sobre todo, esto impacta mucho el arrojo negro y ya vamos a mirar por qué. El control manual de mercancías, pues si tenemos un control manual de mercancías, pues vamos a tener que, dependiendo la forma de apilado, nos vamos a ver expuestos a que no tenemos visibilidad suficiente, que no tenemos un sistema de seguimiento de inventarios. En todos los almacenes tenemos que hacer inventario semanal, quincenal, mensual, y entonces esto nos puede conducir a un mayor tiempo de realización del inventario, también una mayor manipulación o una exposición de los trabajadores a, por ejemplo, trabajo en alturas, cuando estamos hablando que la bodega tiene estantería de 3 niveles o similares, o también a desnivel, porque es que como estamos haciendo inventario, si no tenemos suficiente visibilidad, pues vamos a necesitar ayudas para alcanzar la visibilidad del total de la mercancía. Y el daño en el empaque o envase de mercancías, que puede afectar la forma de apilamiento y por ende la estabilidad de la pila.
Entonces, aquí tenemos una de nuestras primeras preguntas, que es, venga, ¿qué puede afectar la forma del apilado? Entonces, vamos a irnos a la identificación de peligros en las actividades de almacenamiento. ¿Qué puede suceder? ¿Cuál es el evento posible? Entonces, primero identificamos golpes por caída de mercancías y objetos cuando el piso está en mal estado y genera una inestabilidad en la pila como tal, ya sea en la recepción, ya sea en el armado de la pila o ya sea en la ubicación de la pila. Falta de aseguramiento de mercancías en la recepción, es decir, que nos llega la mercancía, pero la mercancía nos llega mal embalada. Recordemos la diferencia entre envase, empaque y embalaje. El envase es el recipiente que contiene la mercancía, el empaque es un elemento secundario que va protegiendo el envase como tal, es decir, el recipiente donde viene la mercancía, aunque algunos empaques pues también entran en contacto directo con la mercancía que está, pues que se está trasladando, y el embalaje, que es el sistema de aseguramiento que se utiliza para las pilas al momento de su traslado, ya sea para la distribución o para la recepción de la misma. Entonces, cuando estamos hablando de llegó la pila para descargarle el carro, estamos hablando que cuando hay problemas de embalaje, pues esa falta de embalaje o esos problemas de embalaje se van a traducir en que la pila se nos puede caer al momento de recibirla. Y también, pues, estamos hablando de otro aspecto a tener en cuenta son los daños de empaques o envases en la base o en la mitad de la pila. Pues si tenemos una pila y tenemos que hay un empaque dañado o un envase dañado, es decir, que está aplastadito, pues eso va a impactar la estabilidad de la pila y se nos pueden venir abajo algunas capas, algunos niveles, precisamente por ese defecto como tal de la pila. Y las estivas en mal estado, pues si una estiva está en mal estado y se rompe, pues claro, va a impactar de manera importante. Si la base no es estable, pues dependiendo también del tamaño y la altura de la pila, pues se nos va a venir abajo la mercancía. También vamos a tener caída de mercancías en el traslado por un aseguramiento deficiente en la ayuda mecánica empleada. Entonces, debemos tener en cuenta, dependiendo del tipo de ayuda mecánica que tengamos, cómo estabilizarla, cómo trasladarla en la ayuda mecánica que tengamos. Entonces, tenemos el gato hidráulico, tenemos el carrito que también le llamamos la zorra, tenemos también lo que son los montacargas. Entonces, dependiendo de lo que estemos usando, asimismo debemos tener en cuenta la geometría y como tal también las estivas, las características de las estivas para hacer el traslado de esa mercancía. Entonces, por eso las estivas en mal estado, pues son un factor a tener en cuenta en la caída de mercancía, en los golpes por caída de mercancía de objetos, y también pues van a tener en cuenta el aseguramiento como tal. Si la estiva está en mal estado o la estiva no corresponde o la ayuda mecánica no corresponde, pues va a levantar la mercancía y no le va a dar la estabilidad, es decir, el aseguramiento suficiente para que la mercancía no se vaya a caer. Falta de competencia en el uso de ayudas mecánicas, sí. ¿Hay que mencionarlo? Sí. Usar un gato hidráulico no es tan sencillo. No es que sea tampoco algo sofisticadísimo como manejar un montacargas, pero no es fácil. Entonces, debemos capacitar y entrenar a nuestros trabajadores en el uso de ayudas mecánicas. Claro que sí. El más sencillo, pues, es el carrito, la zorra. Es muy sencillo. Pero hasta eso también tenemos que verificar y dedicarle un tiempito a la persona para decirle, venga, cómo amarro la mercancía a ese carrito, cómo la pongo en la base, cómo la levanto, cómo la suelto, si necesita ayuda dependiendo también el volumen, etcétera, etcétera. Pues, por lo tanto, también en lo que es el gato hidráulico y mucho más en lo que es el uso de montacargas. Y finalmente, el espacio insuficiente para el traslado.
Pues teniendo en cuenta el diámetro o la distancia, no hablemos de diámetro, hablemos de la distancia de los pasillos de circulación, pues podemos estrellar nuestra carga o podemos tener problemas en nuestra carga al momento de, sobre todo en los giros. El punto crítico para la carga, para la distribución, para el traslado de la carga, es precisamente los giros. Entonces, ¿por qué en los giros? Pues claro, dependiendo de las dimensiones de la mercancía, de cómo esté asegurada a la ayuda mecánica, etcétera, etcétera, pues podemos llegar a tener problemas para el traslado, un espacio insuficiente para el traslado. También debemos tener en cuenta otros aspectos como es la caída de personas por trabajo en desnivel o por trabajo en alturas. Recordemos que trabajo en alturas de acuerdo a la resolución 4272 está por encima de 2 metros. Pero cuando tenemos estantería baja, pues podemos tener desnivel. Entonces, ¿por qué podemos tener eventos posibles? Por un acomodamiento de mercancía en niveles altos de la estantería, trabajo en alturas, por una acomodación de mercancía en pilas, a veces hacemos pilas. Ahorita acordándome, estuve en una empresa de sector manufactura de flores y entonces empacaban las flores en cajas y lo que hacían era las pilas de cajas. Y las pilas, la parte superior de la pila tenía 3 metros. Entonces, pues la persona cuando ya estaba asegurando la parte superior de la pila, ¿está expuesta a trabajo en alturas? Sí. ¿Y por qué sí? Porque es que su distancia del piso al nivel inferior, de los pies, perdón, al nivel inferior, pues va a ser más de 2 metros. Entonces debemos tenerlo en cuenta también desde las características pues, para lo que es la formación de pilas. Cortas, heridas y lesiones en manos, acondicionamiento de mercancía, es decir, retiro de embalaje, desempaque y reempaque acorde a las necesidades de la empresa. Como les digo, esto está muy asociado a la actividad de picking. Lesiones en espalda por manipulación manual de cargas en la recepción, en la ubicación, en el acondicionamiento y en la carga de mercancía para su distribución y golpes, choques y atropellamientos como debido a diseños de la bodega, como les decía, espacios suficientes para la circulación de los vehículos, identificación de senderos peatonales y procedimientos de trabajo en la operación para evitar que las personas se encuentran en los pasillos de circulación de las ayudas mecánicas y puedan llegar a ser arrollados durante el traslado de las mercancías. Entonces, empecemos a hablar ya en materia de lo que son las medidas de control. Vamos a hablar del apilado. Entonces, tenemos diferentes formas de apilado. Tenemos una forma de apilado por cajas, donde tenemos las capas entrelazadas. Démonos cuenta, en esta imagen tenemos 4 filas, 4 capas, donde la dirección y el entrelace de la primera capa es diferente al entrelace de la segunda capa. Es decir, la disposición de las cajas en la primera capa es diferente a la disposición de las cajas en la segunda capa, es decir, están entrelazadas por capas. Perdón. La capa superior ejerce presión en la capa anterior, precisamente ese trabar en la disposición de la mercancía hace que la caja superior ejerza una presión en la caja anterior, es decir, en la caja de abajo, en la capa de abajo, de forma tal que se genere implícitamente un bloque como tal. Derrumbe el apilamiento por cajas en mal estado o vacíos, defectos en la pila, que le faltó alguna caja, que le sacaron alguna caja, etcétera, etcétera, o que la caja esté en mal estado, entonces pues va a llegar al derrumbe del apilamiento por falta de estabilidad y el estado de las estivas como base de la estabilidad. A veces las estivas que se utilizan como base para hacer ese apilado están en unas condiciones terribles. Y es tal que por el peso se vencen y pues llegan a generar eventos por rotura de estivas. En la imagen de abajo también les estoy presentando las capas en las capas con P de apilado por bloque o por cajas. Se recomienda no utilizar cajas en mal estado, con abulladuras o con superficies circulares, superficies cónicas. ¿Por qué? Porque va a generar
una pila defectuosa, es decir, va a afectar la estabilidad de la pila. También teniendo en cuenta pues este apilado, que es un apilado por cajas, vamos a tener una pila de bloques, que es donde esto es para volúmenes grandes, entonces se ponen las cajas una sobre otra, las cajas de las mismas dimensiones una sobre otra, sin entrelazar las diferentes capas. Tenemos pilas de ladrillo, en las pilas de ladrillo ya tenemos las capas entrelazadas, como se pueden dar cuenta. Entonces las de abajo están dispuestas de forma horizontal, la de arriba está dispuesta de forma vertical. Y en la pila de molinete, entonces estamos mezclando unas horizontales, otras verticales, pero también estamos poniendo precisamente la capa de abajo en una dirección diferente para que haya una mayor característica de entrelace. Pilas irregulares con separadores, como pueden ver en la figura de abajo, en la parte derecha, y también lo podemos ver para cilindros en máximo de 3 niveles, porque son las superficies bastante regulares y robustas. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para esas diferentes técnicas de apilamiento? Debemos tener en cuenta pues la geometría y la uniformidad del empaque o envase del material que estamos empacando y envasando, es decir, que estamos poniendo en la pila, la resistencia mecánica del empaque envase y la fragilidad de la mercancía y las dimensiones correctas y las dimensiones no mezcladas del empaque o envase. Si hay alguna pregunta, por favor, háganmela saber, yo me detengo, no se preocupen. Tenemos también la forma de apilado en pirámide, que es útil para artículos duraderos y voluminosos, es decir, para, por ejemplo, piezas mecánicas o para algo que es grande, pero que es duradero. Almacenamiento de grandes volúmenes de artículos uniformes en un espacio relativamente pequeño, porque podemos apilar en forma vertical, aprovechando el espacio vertical y no solamente el horizontal. Las capas entrelazadas con diámetros reducidos a medida que avanza la pila evitan que se caigan con artículos peligrosos para facilitar el acceso a la capa superior para los cargadores manuales. Entonces, démonos cuenta, este apilado en pirámide es coger una base e ir disminuyendo las dimensiones del apilado. No es un apilado recto, sino es un apilado que se va formando precisamente con diagonales hasta tener una capa con unas dimensiones mucho más pequeñas o más pequeñas que la de la base. Las pirámides son las estructuras, al ser triangulares o tener forma triangular, son las estructuras más estables y es lo que genera precisamente lo que evita que se caiga la mercancía al tenerla dispuesta de esta forma. ¿Cuál es nuestra altura segura de almacenamiento? La altura segura de almacenamiento es específica para cada contexto. Definitivamente, para artículos no perecederos, es decir, que se encuentran en cajas de cartón o embaladas o en sacos de cualquier tamaño que tengan peso suficiente para hacerle una lesión, para ocurrir o para ocasionarle un accidente de trabajo al trabajador, nunca deberán exceder los 2.5 metros, mientras que los artículos voluminosos ligeros, como los bidones de plástico, pueden almacenarse a mayor altura si es necesario. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo tengo la pila, y también dependiendo del tamaño y dependiendo de la altura, no deben exceder los 2.5 metros. Es decir, no puede ser mucho más alto que la persona que está haciendo ese trabajo. Independientemente de la altura, los trabajadores del almacén deben poder retirar la carga o de la capa superior de forma segura, sin riesgo que se caiga, que el apilamiento se derrumbe. Es decir, destapamos el envase, pero eso no nos conduce a afectar la integridad del envase que estamos, del empaque o envase que estamos abriendo. Y un apilamiento no debe sobrepasar la proporción de 3:1, es decir, la altura no puede ser 3 veces más
al ángulo, al ancho horizontal de la base. Entonces, ahí es claro para todos. Me gustaría escuchar sus comentarios, si se está entendiendo, si es útil. Recordemos, efectivamente, como frase final de esta diapositiva, que los apilamientos nunca deben ser tan altos que hagan contacto con el techo y debe alejarse al menos deben dejarse al menos medio metro de espacio entre la parte superior del montón y el techo para acceder los artículos según sea necesario. Es decir, el techo, y hablamos de un espacio entre el techo y la máxima altura de la pila, el cual debe ser 0.5. Hasta aquí es claro. Tenemos comentarios de nuestros asistentes, alguien que me diga cómo vamos o si no está entendiendo nada. ¿Cómo No, vamos? hasta el momento no tenemos, sino, bueno, acá acaban de hacer una pregunta, dice la señora Johanna Cárdenas Barrera, dice, somos riesgo 1, pero tengo un almacén donde guardamos la mercancía. Hay una persona específica para logística que se encarga de organizar el almacén. La pregunta es, ¿esa persona sigue siendo riesgo 1 o debo pagar un riesgo más alto teniendo en cuenta lo anterior? En los estándares mínimos son solo 7 estándares por tener el almacén y el chico de logística nos sigue aplicando los 7 estándares. Primero, aquí es importante no confundir criterios. El decreto 768 del 2022, que fue el que derogó en su momento el que nos permitía hacer la clasificación de riesgo, se da por actividad económica, es decir, por código CIU. El código CIU es el que aparece en el RUT y en la Cámara de Comercio, asociado, pues esto viene de la Cámara de Comercio, y es el que está asociado a la actividad económica. Entonces, independientemente de la tarea que haga la persona como parte del proceso de la empresa siempre va a pagar el riesgo que está asociado a ese código CIU, que es el que refleja la actividad misional. Entonces la respuesta es no, no tienes que pagar un riesgo diferente, ni tienes que hacer una reclasificación por centros de trabajo, porque pues la actividad económica, lo que es el almacenamiento y la logística, está asociado al proceso, es un proceso de apoyo al proceso misional. Desde el otro punto de vista, los estándares mínimos, que sean 7 estándares mínimos, que sean 32, si no estoy mal, o que sean 60, están relacionados al número de trabajadores de la empresa. Entonces, si la empresa, independientemente, por ejemplo, empresas que tengan 2 centros de trabajo, pero tienen en su nómina, es decir, en la planta, tienen 40 personas, independientemente del número de centro de trabajos o número de personas, pues la norma es clara y la norma establece el cumplimiento de estándares mínimos es de acuerdo al número de personas, 7 estándares mínimos para empresas que tienen de menos de 10 trabajadores, los 30 y tantos estándares mínimos para empresas entre 11 y 50 trabajadores y los 60 estándares mínimos para empresas que tienen más de 50 trabajadores. Entonces, espero ser claro con la respuesta. Joana, es que fue la persona que nos preguntó, Angélica. Sí, señor. Exacto. Entonces, es importante, estos criterios que estamos dando en este seminario están enfocados más a precisamente esos procedimientos, esa estandarización de procedimientos que debemos tener en el apilamiento de mercancías en nuestro almacén o en nuestra bodega. Vamos a continuar. Entonces, también debemos tener en cuenta la altura segura de almacenamiento. Nuevamente, estos son estándares orientativos. Y son estándares orientativos, ¿por qué? Porque, pues, los criterios, no hay un criterio estandarizado. Ese criterio y esos criterios no están estandarizados porque dependen de la limitación de los propios elementos del apilado, del alcance vertical a las ayudas mecánicas y de las dimensiones de las estantes. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo, o sea, desde mi proceso de logística,
debo entender que la altura de la pila depende de las condiciones de bodega, de las condiciones del material. Si tengo un material, por ejemplo, que viene en sacos, o que tengo un material que viene en cajas, o que tengo un material, es decir, las características geométricas como tal del recipiente, del envase, empaque del material, y de la fragilidad como tal del material que va adentro, que dice, se recomienda no se apile en más de 5 líneas, o le dice este lado arriba, o sí. Entonces, esos son los criterios que me definen precisamente qué tantos envases, qué tantas cajas, o qué tanto voy a tener, o las características de altura de la pila, dependiendo del número de capas. Entonces, esta imagen me parece súper bonita y súper interesante. ¿Por qué? Porque los quiero compartir precisamente cuál es el nivel de estabilidad. Y entonces, asociado al nivel de estabilidad, se puntúa el riesgo. Recordemos, una cosa es identificar el peligro y otra cosa es valorar el riesgo. Entonces, aquí estamos identificando el peligro de caída de objetos, ¿sí? Dependiendo de la estabilidad de la pila. Entonces, si la pila es muy estable, es decir, tiene un nivel de estabilidad de 6, 8 o 10, es porque, y es decir, que la estabilidad está garantizada, es decir, que porque tengo más módulos, es decir, más unidades en la base, que una mayor dimensión en la altura, es decir, la base es mayor que la altura. Si tenemos un apilamiento proporcional, es decir, la base es de la misma longitud de la altura, vamos a tener pilas cuadradas o pilas cúbicas, podemos decirlo, o sin importar que sean cúbicas, es decir, que estamos hablando de relación alto-base, la relación altura-ancho. Es decir, cómo lo alto, cuál es la proporción de lo alto a la base, a lo ancho o a lo largo de la pila. Entonces, cuando tenemos una mayor altura y una menor base, pues vamos a hablar que la estabilidad puede llegar a tornarse crítica, es decir, su nivel de estabilidad está entre 2 y 4, o cuando definitivamente la pila es muy alta y la base es muy angosta, pues vamos a tener una inestabilidad, es decir, vamos a tener un nivel de estabilidad 0, es decir, la pila en cualquier momento se nos va a derrumbar. Si una pila se derrumba, pues puede generar caída de una lesión en una persona por caída de objetos, va a generar pérdida de materiales para la empresa, porque pues claro, al caerse se van a dañar, van a lesionar al trabajador, van a impactar el aspecto de orden y aseo, pueden impactar otras pilas, etcétera, etcétera. Entonces es importante tener en cuenta esos criterios de relación de la altura base o en la altura ancho, en lo alto ancho, en la pila. Y desde el punto de vista de las dimensiones de las pilas debemos tener en cuenta que no deben exceder de 6 metros de longitud ni de una superficie máxima de suelo de 6 metros por 6 metros. Es decir, máximo 6 de altura y la superficie máxima del suelo es de 6 por 6. Los artículos estropeados o dañados en el centro son difíciles de detectar o arreglar y conducen a una mayor exposición por peligro biomecánico, manipulación de cargas, porque claro, como tenemos pilas muy grandes, muy anchas, entonces, pues para llegar a sacar algo que está en el medio, que está en mal estado, pues vamos a tener que pues romper, entre comillas, la pila para encontrar esos elementos, y esto pues nos conduce a una mayor manipulación de cargas. Emplear el método FIFO, First In, First Out, puede ser difícil para la carga central en un gran apilamiento, que es inaccesible. El recuento visual puede ser difícil o imposible, teniendo en cuenta pues las posturas forzadas asociado a lo que es el tema biomecánico y la exposición a desnivel y trabajo en alturas, precisamente por la necesidad de ese recuento visual. Y un peso excesivo de una sola zona del almacén
puede dar lugar a riesgos estructurales potenciando el peligro por condiciones locativas. Entonces, estos son los criterios para las dimensiones de las pilas. También tenemos apilamientos de cilindros que se dan, cuya altura depende del peso y del contenido del cilindro. Si estamos hablando de sustancias químicas, pues realmente no se recomienda tener más de 2 niveles, es decir, una pila de 2 niveles en lo vertical. Y también depende del estado de uso, porque si las canecas o los galones, perdón, no, mentiras, las canecas, si las canecas no están en uso, están tapadas, pues poner una sobre otra le va a dar estabilidad. Pero lo que he visto en algunas partes es que pues, son dos canecas con diferentes características geométricas, con diferentes dimensiones, etcétera, etcétera, y pues no hay esa estabilidad como tal. Y de acuerdo al contenido y uso del cilindro se puede almacenar en forma horizontal, esto teniendo en cuenta que para líquidos, pero deben ser canecas que no están en uso, es decir, que contienen el líquido, pero también toca mirar las características del líquido para evitar que haya derrames e implementar sistemas de flujo y sistemas antiderrames. ¿Qué quiere decir esto con sistemas de flujo? Que si tengo mis tambores o mis canecas y necesito sacar de la caneca, pues debo implementar un sistema precisamente que me permita la dispensación del flujo de las canecas de acuerdo a sus características implícitas. Hasta aquí es claro para todos. Tenemos más preguntas. Angélica. A ver, Inge, aquí dice el señor Alexander, muy bien. La señora María Damaris dice, buenas tardes, súper interesante el tema. No, ya la señora Joana dice que listo, que muchas gracias. Quedó claro la respuesta a su anterior pregunta. No hay más preguntas por el momento, ingeniero. Listo. Entonces vamos a entrar a lo que es el paletizaje como tal, para terminar esta sesión. Tenemos que identificar errores en la paletización, es decir, que la carga, es decir, las dimensiones ancho y largo. Recordemos, una pila tiene 3 dimensiones: alto, ancho y largo o profundidad. Entonces, el ancho y el largo dependen de la geometría del estiba. No podemos tener una carga mayor porque pues vamos a tener dificultad en el uso de las ayudas mecánicas, pero tampoco debemos tener una carga menor porque pues podemos desbalancear el uso del estiba. La pila debe estar en el centro de la estiba para que no haya un desequilibrio al momento de trasladarla o de manipularla. Podemos tener carga irregular, es decir, vamos a tener errores desde el punto de vista de las capas de la pila y pues eso va a generar problemas de caída de objetos, caída, y también el apilado de la mercancía, el embalaje, perdón, de la mercancía, pues va a generar problemas desde el punto de vista de la estabilidad como tal de la carga de toda la pila. O podemos tener una carga inclinada que precisamente va a balancear, va a desbalancear el traslado correcto de la estiba y eso pues puede generar una caída de materiales y una lesión en el trabajador al momento de manipularla. En ese sentido, pues debemos tener en cuenta varios aspectos. No fijar bien los paquetes, evita el desplazamiento de las cajas por mala posición o mala fijación. En cuanto a la fijación externa, es decir, el embalaje, pues el retractilado, que es el proceso por el que se recubren las cajas con papel film para que se queden adheridas a la base, pueden tener defectos, ¿sí? Al tener defectos, porque quedó suelta o por pues, diferentes motivos, pues vamos a tener que la carga se va a mover y al moverse la carga, pues se puede desestabilizar. Y la fijación interna puede ser el error que suele venir ocasionado por una disposición errónea de los paquetes que conforman la unidad de carga. Entonces, por ejemplo, lo que es fijación interna es lo que hablamos de carga irregular y carga inclinada, mientras que la fijación externa es precisamente esa técnica, ese procedimiento que utilizamos para el embalaje de la mercancía.
vamos finalmente, para terminar este seminario, a hablar de otros aspectos a tener en cuenta, como es la disposición de la mercancía según el tipo de estantería. Aquí es importante, y es importante que tengan en cuenta algo. Cuando estamos hablando del apilado para embalaje y envío de mercancía, las cajas más pequeñas deben estar en la base y las cajas más grandes deben estar en la punta de la pirámide, en la punta de la pila. Entonces es contrario el sistema de apilado para el embalaje, para lo que es el paletizado y embalaje de la mercancía, que es para la disposición de mercancía en estantería. Cuando estamos hablando de mercancía en estantería, lo más pesado debe venir en la parte baja, no volumen. ¿Por qué? Porque puede ser un volumen, o sea, puede ser algo voluminoso, pero liviano. Entonces, pues no vamos a tener ese riesgo de caída de objetos por peso, por peso, que es lo que puede generar el evento. Por eso es que cuando estamos hablando de estantería, estamos hablando de peso, no de volumen. El volumen nos sirve es para el paletizaje y embalado y la generación de pilas, para lo que es el traslado de mercancía. También debemos tener en cuenta la demarcación de área de recibo y entrega de mercancía, diferenciarlas para evitar contaminación, para evitar pues errores de apilado. ¿Por qué? Porque no se deben mezclar mercancías para el apilado. En una pila pues podemos mezclar lo que son volúmenes, pero no debemos mezclar tipo de mercancía. También debemos separar y demarcar lo que es el área de acondicionamiento, el picking. Debemos evitar que el área de picking o evitar que el acondicionamiento de la mercancía se haga sobre la estantería, porque estamos exponiendo al trabajador innecesariamente a un desnivel, a un trabajo en alturas. El espacio para la circulación de ayudas mecánicas debe ser suficiente, es decir, ¿qué significa suficiente? Porque es que este suficiente no es claro, no es un criterio claro. ¿Cuál es el criterio claro? Que el ancho de las rutas de circulación deben tener 1 metro más del ancho de la ayuda mecánica que estemos utilizando, precisamente para hacer un tránsito correcto y unos giros correctos que eviten que la ayuda mecánica se esté estrellando o que la mercancía se esté estrellando o que esté impactando los estantes o las pilas, cuando es pilas sobreestivas. Cuando uno habla de pila en el suelo o de apilamiento en el suelo, no es directamente sobre el suelo, sino es precisamente el apilado sobre estivas, que es lo que permite después la manipulación de la mercancía. La actualización permanente de inventarios por ubicación, precisamente para disminuir los tiempos de proceso y para disminuir que las personas se estén subiendo a los estantes, se estén subiendo a la estantería o estén haciendo unas actividades que no corresponden. Y como les decía, evitar mezclar mercancías, porque pues esto puede llegar a una manipulación o a una identificación o a reprocesos. Entonces, démonos cuenta, cuando estamos hablando de estos criterios de seguridad en el apilado de mercancías, no solamente estamos evitando el accidente de trabajo, estamos disminuyendo los tiempos de la operación y le estamos dando un valor agregado a la efectividad del proceso en la gestión de almacenes. Es decir, estamos vendiendo la importancia de nuestro proceso, no solamente desde la razón de ser que tenemos como seguridad y salud en el trabajo, sino también como una disminución de pérdidas de tiempo que va a impactar en el costo de la operación. Y también evitar el daño de mercancías, que también va a disminuir el impacto o va a prevenir el impacto de pérdidas materiales y económicas de la operación. Entonces, démonos cuenta que este tema no solamente impacta la seguridad y salud en el trabajo, impacta la seguridad y la efectividad, que era nuestra frase al comienzo del seminario, de nuestra operación. Muchísimas gracias a todos
Y pues vamos a continuar con las preguntas del sondeo para ver cómo nos fue en este seminario. Angélica, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, ingeniero. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Vamos con la primera pregunta de nuestro sondeo. La estabilidad en el apilamiento de mercancías depende de A, la forma del apilado de la mercancía, B, el material que se apile según su envase, C, la altura de la pila según el empaque, D, la relación ancho-alto de la pila. Vamos a ver el resultado. Dice A, la forma de apilado de la mercancía 40%, B, el material que se apile según su envase 28%, C, la altura de la pila según el empaque 8% y D, la relación ancho-alto de la pila 24%. ¿Cuál es la respuesta correcta, Inge? Aquí en esta diapositiva está. La respuesta correcta es la D, la relación ancho-alto de la pila. Independientemente de la forma del apilado, del material que se apile, pues vamos a tener en cuenta la altura de la pila, que es la siguiente pregunta, pues depende de otros criterios. Pero la estabilidad, como lo dice esta diapositiva, depende de la relación del alto, de la altura, es decir, de la cantidad de capas de la pila en función de lo que es la base de la pila, es decir, el largo y ancho de la base. La respuesta correcta es la D. Bueno, muchas gracias, Inge. Vamos con la segunda pregunta. La altura de la pila depende principalmente de A, el espacio vertical de la bodega, B, la cantidad de material del inventario, C, la resistencia del empaque versus envase, D, la geometría del envase o el empaque. Vamos a ver el resultado de la segunda pregunta. A, el espacio vertical de la bodega 35%, B, la cantidad de material de inventario 13%, C, la resistencia del empaque envase 37%, D, la geometría del envase versus empaque 15%. Inge, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Más o menos, más o menos. ¿Por qué? Porque es que el criterio, o sea, es decir, el elemento crítico para la altura de la pila es la resistencia del empaque o envase. ¿Por qué? Porque la geometría del envase o empaque está asociado a su resistencia. Es decir, claro, si yo tengo una caneca, pues puedo apilar dos canecas y estas no, y el empaque no se, el envase no se va a aplastar porque la resistencia de tal está asociado a su geometría. Entonces, la respuesta correcta es la C, la resistencia del empaque o envase que contenga la mercancía. Bueno, Inge, muchas gracias. Vamos con la tercera y última pregunta de nuestro sondeo final. La organización de la mercancía en estantes corresponde a las de mayor volumen en la parte inferior, B, las de mayor peso en la parte inferior, C, las de menor volumen en la parte inferior, D, las de menor peso en la parte inferior. Bueno, vamos a ver el resultado de la tercera y última pregunta. Dice A, las de mayor volumen en la parte inferior, 12%, B, las de mayor peso en la parte inferior, 78%, C, las de menor volumen en la parte inferior, 7%, y D, las de menor peso en la parte inferior, 3%. Bueno, Inge, ¿cuál es la respuesta correcta de esta pregunta? La respuesta correcta efectivamente nos fue muy bien, las de mayor peso en la parte inferior. Bueno, Inge. Ingeniero, muchísimas gracias por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad. Nos vemos entonces la otra semanita en otra sesión de este Plan Nacional de Educación. Angélica, muchísimas gracias a nuestros asistentes. Les quiero recordar, 25 de septiembre, 2 de la tarde, tenemos cita. Vamos a hablar sobre la coexistencia del factor de riesgo mecánico, riesgo eléctrico en sector manufactura en las diferentes actividades de producción y de mantenimiento en sector manufactura. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Ingeniero, entonces ya saben, no se lo pierdan. En esta oportunidad también queremos invitar a todas las personas del departamento del Sucre
a nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención 2024 Sucre Más Positiva, que se realizará en la ciudad de Sincelejo este 20 de septiembre de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Recuerden que la invitación es abierta para todos, tanto afiliados como no afiliados. La invitación es para que se inscriban escaneando el código QR que aparece en pantalla. Vamos a tener expertos técnicos, vamos a tener artistas de prevención en concierto, los simuladores de realidad virtual y muchas más sorpresas. Entonces la invitación es para que se inscriban y participen. También queremos hacer extensiva la invitación para el 21 de septiembre, que es nuestro encuentro de familias seguras. Este encuentro se llevará a cabo en la ciudad de Sincelejo, en el Club Deportivo de Tiro Sabana. Va a ser de 8 a 12 del mediodía, pueden asistir en compañía de sus familias, de sus amigos, de sus compañeros. Es una mañana que va a estar llena de mucho aprendizaje y de mucha diversión. Entonces la invitación también es a que se inscriban. Lo pueden hacer también en Posipedia, entonces también los invitamos a que conozcan Posipedia, nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje en www.posipedia.com.co. Allí van a encontrar todas las grabaciones de las acciones educativas que hemos realizado hasta la fecha, las memorias, vamos a tener acceso a los cursos virtuales, a OVAs, a guías y a muchísima más información. Entonces, para la invitación es a que vayan, exploren Posipedia y conozcan todo lo que Positiva tiene para ti. Vamos también a invitarlos a que nos sigan en nuestro canal de WhatsApp, escaneando el código QR que aparece en pantalla. Este código QR los va a llevar a canales en WhatsApp. La van a encontrar un botón a mano derecha que dice seguir. Ustedes le dan clic a ese botón y ya automáticamente hacen parte de nuestra comunidad. Allí en el canal de WhatsApp encontrarán todos los links de las acciones educativas diarias, el cronograma semanal, los enlaces para los cursos virtuales de 50 a 20 horas, además de todas las sorpresas que Positiva tiene para ustedes. Entonces la invitación es también que nos sigan allí y hagan parte de nuestra comunidad educativa. A todos nuestros afiliados les recordamos que su certificado de participación estará disponible de 1 a 8 días hábiles una vez finalizado y lo pueden descargar en Posipedia en la sección Edúcate. A continuación los dejamos con un video de uno de los congresos realizados en años anteriores para que ustedes tengan una idea de cómo son nuestros congresos, estén pendientes de cuándo estaremos en su ciudad y no se pierdan esta oportunidad de hacer parte de Positiva Educa. Que estén muy bien, que tengan un feliz resto de día. Para Positiva es un gusto y para mí un honor darles a ustedes la bienvenida, generar este espacio en el que vamos a celebrar el segundo Congreso Tolima Más Positiva 2023. Tuvimos unos excelentes expositores, tuvimos una inmersión en educación de seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva Educa por esta gestión tan importante en generar promoción a la salud, prevención de los accidentes de trabajo y educación para nuestros trabajadores tolimenses. ¿Cómo estamos dejando a Tolima? Muy contento de haber participado y de tener un conocimiento más claro sobre lo que le podemos brindar a los trabajadores en todos los puntos que nos encontramos de trabajo. El evento estuvo a otro nivel, donde nos salimos de lo técnico, de lo normal, de lo que siempre recibes en una capacitación y donde se enfocaron más en el ser. Hoy aprendimos todo lo que tenía la plataforma de Posipedia, toda la inteligencia artificial y también las herramientas que podemos utilizar a partir de toda la plataforma de Positiva. De este congreso me voy súper contenta porque escogimos bien nuestra aseguradora y sabemos que vamos a lograr grandes cosas con ella. Estos escenarios son propicios para avanzar, conocer, además que Positiva siempre viene con grandes avances, con una temática nueva como lo hizo hoy. Colombia, potencia de la vida.